tenemos una noticia muy particular que es respecto a un editorial que salió en el diario La Nación el día lunes. A ver, Janina, contame un poco. Sí, te comento un poco lo que se trata de ese editorial. Ese editorial habla de... se titula de esta manera, ¿sí? A ver. No más venganza. Y lo que manifiesta ese editorial del diario La Nación es una supuesta, un modo de ver la política en estos 12 años en el cual para el diario La Nación es venganza, para muchos otros, la mayoría por suerte, es justicia, no es venganza. Y habla de la época de la dictadura cívico-militar de una manera como si fuera... lucha antisubversiva, que es el nombre que se le dio, de hecho, durante esa época le daban ese nombre, ¿no? Entonces este diario La Nación en esa editorial retoma eso y habla de una persecución de parte como que del Estado, kirchnerista, que se quiere vengar de esa gente, habla de venganza, por eso dice no más venganza. ¿De qué gente? O sea, habla de los juicios que hay de lesa humanidad a represores de la dictadura como venganza. Cuando son juicios de, son ¿De juicios... recuperación? Sí, tiene que ver con la política de memoria, verdad y justicia que se dieron estos años y con una lucha que no es de este gobierno, sino que es de un montón de organismos de derechos humanos que vienen dando desde incluso la dictadura, con las madres y abuelas de Plaza de Mayo, con la agrupación Hijos, con un montón de instituciones que vienen reclamando por los derechos humanos. Este editorial que lo da La Nación el día lunes después de las elecciones trajo consigo un montón de repercusión, ¿sí? Una de las repercusiones fue los mismos trabajadores del diario La Nación se manifestaron en contra de ese editorial. O sea, los mismos trabajadores dijeron que ellos no estaban de acuerdo con ese editorial. Porque aparte, avala todavía, ese editorial avala la teoría de los dos demonios. O sea, avala esta teoría de que hubo quienes estuvieron de un lado y del otro, cuando en realidad lo que hubo fue una... el Estado mismo, con todo el aparato del Estado, realizó una persecución, muerte, tortura, desaparición de un montón de personas. Digo que no es lo mismo el aparato del Estado que un grupo armado, por ejemplo, si te digo. O sea, de esa manera. Entonces habla de que del otro lado hubo, sí, obviamente que del otro lado hubo sí, alguno que otros casos de muerte, del otro lado, de armado, de atentados del otro lado. Pero no es lo mismo hablar de grupos reducidos, hablar desde el Estado que realice acciones concretas contra un grupo de personas. Bueno, entonces concretamente estas noticias, que se dio en este editorial, salieron varios a repudiar, ya dijimos, los trabajadores de La Nación, también Pérez Esquivel, que es el Premio Nobel de la Paz, que está a cargo de la Comisión Nacional por la Memoria. La cual fue hasta hace poco, fue lo de este hombre, ¿no? En el Nobel. Que es Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. No sé hace cuánto tiempo, pero es Premio Nobel de la Paz. Él escribió una carta al diario La Nación en el que reclama por esta situación del editorial que vuelve, sobre este tema de una manera, de vuelta a la teoría de los demonios, de vuelta toda esta cuestión, de justificar el accionar represivo del Estado con esa teoría, y desde un medio de comunicación. Bueno, tenemos en comunicación para hablar de este tema a Victoria Montenegro, que agradecemos un montón que ella se haya aceptado hablar con nosotras. Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Victoria, vos sos una nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo y sos subsecretaria de Derechos Humanos por las mujeres. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Janina Fernández te habla, estamos acá con Carlos Segovia y con Gastón Díaz en la radio La Otra Cara.
Queríamos consultarte por el editorial de La Nación del día lunes. La editorial donde piden que se den de baja de alguna manera los juicios. Exactamente, sí. Bueno, creo que tiene que ver con algo que viene pasando hace un tiempo, de hecho en diferentes distritos y provincias de nuestro país, con determinado sector que ideológicamente acompañó en su momento la dictadura militar, y bueno, a partir de la posibilidad que se veía, ¿no?, de que Mauricio Macri pudiera llegar a ser presidente, vio reavivada la llama de volver, digamos, a vivir en un país donde haya impunidad con respecto a lo que fueron los crímenes de lesa humanidad. En un principio la editorial, bueno, terrible como el posicionamiento de cada una de estas personas, pero también hay que rescatar algo que pudimos construir en estos 12 años de gobierno, que tiene que ver con la reacción de la mayoría de los periodistas de esa editorial, que se manifestaron en contra, que no acompañaron ese posicionamiento ideológico, y eso es también para rescatar, ¿no? Porque bueno, La Nación claramente no es un diario que acompañe las políticas de derechos humanos, bueno, por quienes son sus dueños y por cuál es su posicionamiento ideológico con respecto a la dictadura de nuestro país, ¿no? Pero creo que también no solamente lo que significó la nota, sino la reacción que es algo que tiene que ver con lo que nosotros mismos construimos en estos 12 años con la política de memoria, verdad y justicia, ¿no? Sí, uno de los que también salió con una carta, a responderle a La Nación fue a Adolfo Pérez Esquivel. En su carta, bueno, señala esto que es terrible cuando uno lee el editorial de La Nación, que es la comparación que hace encima con el ISIS ahora, ¿no? Como lo traslada a una situación tan, reciente, y que generó, bueno, mucha conmoción en el mundo, que fue lo que pasó en París, y es terrible, cómo compara el posicionamiento en el cual se redacta esa nota de La Nación tiene que ver con una historia que durante muchos años en nuestro país se instaló, ¿no? La teoría de los dos demonios, la guerra y la lucha contra la subversión. Lo que permitió que quienes no estaban empapados en la militancia política entendieran que, bueno, que efectivamente había habido una guerra, y que en el peor de los casos, si algo malo le había pasado a alguien, era porque no lo aguantaba. Nosotros en estos 12 años, a partir de esta bisagra de memoria, verdad y justicia que pone Néstor, y de la recuperación de los juicios, de llevar adelante, bueno, un programa que es fantástico, que llevan adelante los docentes de la provincia de Buenos Aires, de llevar a los jóvenes a los juicios, a los secundarios, para que ellos mismos puedan entender de qué se trató esa historia, y dejar en claro cuál es la función y el rol del Estado, y en el peor de los casos, cuál es el castigo a través de la justicia que le correspondería a quien por X motivo pueda violar la ley, pero nunca comparar el rol o la responsabilidad desde el Estado con un posible delito que hubiera llegado a cometer alguna persona, que, digamos, es muy difícil de comprobar porque la mayoría de ellos están desaparecidos, pero nunca justificar la violencia por parte del Estado, en este caso un Estado terrorista. Digamos, está hablando de la peor maquinaria de desaparición, de tormento, de utilizar las herramientas del Estado argentino, de utilizar los cuarteles, las comisarías, para que funcionen como centros de detención clandestinos, de apropiarse de los bebés, de los militantes políticos, para que nunca pudieran ser ellos mismos, digamos, de algo que se comprobó y se sigue comprobando, que tuvo que ver con crímenes de lesa humanidad. Entonces hay una comparación que, por supuesto, que utilizan porque intentan, y lo van a intentar permanentemente, ¿no?, borrar esa historia, porque realmente nunca pensaron que se iba a construir esta conciencia que tenemos hoy los argentinos, que los nenes muy chiquitos, muy pequeños, sepan de qué se trató esa historia, que hablan de
de la dictadura militar, que sepan el trabajo de las abuelas, que pase como pasó con una de las últimas nietas, que prácticamente no tuvo nada que explicarle a sus hijos porque ya lo habían visto por paca. O sea, hay una construcción que nosotros hicimos en estos 12 años que permite un piso de respeto por los derechos humanos, que es respeto por la vida y sobre todo de conocimiento de nuestra propia historia, lo que no significa que nosotros no estemos atentos defendiendo esto, porque sí, además de la editorial de la Nación, digamos, uno ha escuchado comentarios en las redes de quienes hoy son funcionarios del Estado, van a ser en unos días funcionarios del Estado Nacional, también tomando posicionamiento con respecto a los golpes, no se me equivoco, el ministro de Cultura, que habla de que su golpe favorito, de que tiene golpes favoritos, y de hecho, en tono de chiste, hablando de que entre las cosas terribles que hizo la dictadura, una era no haberse llevado a un nieto que hoy es diputado nacional. Sí. Esto sí es lo que tenemos que discutir, porque obviamente frente al Estado hay personas que se manifiestan y se paran con un profundo desprecio por la vida, y eso es algo que es triste en principio, porque uno nunca en todos estos años, ni por un instante, habló de situaciones de venganza o se burló de temas que son tan sensibles, ¿no? Estamos hablando de miles de seres humanos que fueron asesinados, la mayoría de ellos continúan desaparecidos, digamos, una herida que no cierra, porque vos te acostás todos los días pensando dónde, con lo grande que es tu país, en qué lugar, en qué rincón estarán los restos de tus papás, y además con una realidad concreta que tiene la Argentina, a diferencia de otros países que a los que atravesó la dictadura, que son personas desaparecidas con vida, ¿no? Que son los nietos y las nietas. Sí, es verdad, Victoria. Y respecto, estabas dando un poco en pantallazo de varios de los funcionarios que han sido, que van a ser parte del próximo gobierno. ¿A vos qué es lo que te parece que se lleguen a dar? ¿Cuál va a ser el posicionamiento del gobierno ahora del PRO respecto a los derechos humanos? O sea, tenés una lectura, ¿cómo es tu lectura en realidad del próximo gobierno respecto a los derechos humanos? Sí, lo que pasa es que hay algo que hay que tiene que ver con nuestra madurez, ¿no? Como sociedad. Al principio, entender este resultado electoral, ¿no? Que, después de 12 años de gestión, un desgaste propio por el tiempo y por también un invisibilizar todo lo bueno que pasaba en la Argentina y únicamente y potenciar las cosas malas que se iban sucediendo, y un ataque permanente a la figura de la presidenta, y un blindaje hacia el candidato, Mauricio Macri generó en definitiva, más allá de un montón de otras cosas, una derrota del Frente para la Victoria, pero por un porcentaje mínimo, digamos. A pesar de todo eso y a pesar de estos 12 años, casi la mitad del pueblo argentino acompaña las políticas que se llevaron adelante, ¿no? Y entre estas políticas claramente está la de derechos humanos, pero no solamente los derechos humanos entendiéndolos como memoria, verdad y justicia, que con respecto a los juicios y con la recuperación de los nietos, los espacios para la memoria. Lo que decimos siempre y lo que hay que seguir profundizando es que el objetivo de la dictadura militar no fue robarse bebés ni desaparecer personas, fue instalar un modelo económico de país, económico, político y cultural. Y para poder instalar ese modelo económico, en su momento, hace 40 años, fueron necesarios los uniformes, pero detrás de los uniformes estaba el interés económico, estaban los grupos concentrados de poder, las empresas, determinadas empresas, determinadas industrias, que hoy nosotros estamos pudiendo empezar a investigar. ¿Sí? Hay algo muy claro, hace unos días hubo una sentencia en Bahía Blanca, donde habían desaparecido compañeros, entre los cuales 2 eran trabajadores del diario La Nueva Provincia, y durante todo ese juicio quedó en evidencia el rol que tuvo Mazot y el diario en general para hacer desaparecer, para ayudar a que se desaparezcan a esas personas. Mazot sigue estando al frente del diario y La Nueva Provincia sigue comunicando. Entonces, el monopolio Clarín, que le brindó el blindaje a Mauricio Macri, también fue cómplice de esa dictadura, porque se vio beneficiada
económicamente. Entonces, no solamente los derechos humanos, sino que nosotros logramos recuperar mucho de lo que se había perdido en materia económica y poder pensar un país donde se respete los derechos de todos los argentinos. Entonces, cuando hablamos de la asignación universal por hijo, cuando hablamos de los programas de las nuevas universidades, cuando hablamos de los jubilados cobrando su primera jubilación, digamos, de muchas políticas que se pensaron respetando los derechos de esas personas, ¿no? Cuando hablamos de los derechos de las mujeres, de los derechos de la comunidad homosexual, digamos, el matrimonio igualitario, la identidad de género, y de repente no solamente quién va a estar al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, sino quién va a estar al frente del Ministerio de Salud u otros funcionarios que hoy, no hace 80 años, hoy ven la homosexualidad como una enfermedad. Entonces, claramente hay un posicionamiento ideológico que va a contramano de los avances en leyes y en conciencia de nuestra sociedad. Entonces ahí claramente tampoco hay una luz verde en la cual el macrismo pueda avanzar con respecto a esto, porque hay una sociedad que enormemente acompaña cada una de estas medidas, porque hay parejas que se han casado, porque hay muchísimas personas parejas homosexuales, ¿no? Que han adoptado bebés, digamos, hubo un debate muy rico que a los argentinos nos hizo mejores personas, con nuestras diferencias, pero mejores personas con respecto a esto. Por eso hay un piso de construcción que entiende los derechos humanos no solamente que no es menor, ¿no? Que con respecto a los juicios y a los espacios para la memoria, sino con muchos otros derechos que ampliamos a partir también de tener frente al Estado a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner, que trabajaron claramente en esta línea, ¿no? Que entendieron que lo principal era tener un país con soberanía, era, bueno, empezar a pagar una deuda, que habían dejado estos intereses económicos, y a partir de esa independencia de alguna manera económica y de romper vínculos con quienes nos habían esclavizado permanentemente, poder empezar a construirnos de otra manera. ¿Quién va a empezar a gobernar el 10 de diciembre? Claramente, esta es la antípoda de nuestro proyecto político, y su intención es alinearse con quienes anteriormente en materia económica a los argentinos nos hicieron muchísimo daño, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, y bueno, y ahí va a ser muy importante que la ciudadanía en su conjunto, obviamente los que somos militantes vamos a militar toda la vida, pero la ciudadanía en su conjunto vaya entendiendo de qué se tratan las cosas, porque lamentablemente nosotros no pudimos llegar a todas las casas por esto mismo, porque hubo un medio de comunicación que la mayoría de las ventanas para llegar a esas casas nos las cerraba permanentemente y que desinformaba cada una de las políticas que se llevaban adelante, ¿no? Bueno, hoy esperamos que la ciudadanía esté atenta a esto, que se despierte. Lamentablemente esperemos que no, porque todos queremos que al país le vaya muy bien, por supuesto, y todos trabajamos para eso, no queremos que a los argentinos nos vaya mal, pero obviamente vamos a ser guardianes de todo lo que se conquistó, y vamos a estar defendiéndolo, porque entendemos que hay determinados posicionamientos que en manos del Estado pueden ser muy peligrosos, ¿no? Una cosa es lo que uno pueda pensar por sí mismo suelto, y otra cosa es que uno represente al Estado. Exactamente. Bueno, Victoria, te agradecemos un montón la comunicación. Nos tenemos que ir a la tanda, el tiempo de radio es así, pero bueno, te mandamos un abrazo inmenso desde acá, desde Solano, y gracias por comunicarte con nosotros. No, a ustedes, un abrazo. Chau. Chao. Victoria Montenegro, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo.